Buenos, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario que me estén viendo. Espero que estén muy bien el día de hoy. Damos al aula virtual de mi profe en línea. El día de hoy vamos a realizar otra sesión de química, específicamente del tema de clasificación y propiedades de la materia. Antes de comenzar, pues voy a colocar las ventanillas de inicio. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Y muchas gracias. Entonces comenzamos la sesión. Nuevamente me presento, soy el maestro Saúl y el día de hoy vamos a revisar lo que es el tema de clasificación de la materia, perdón, y propiedades de la misma. Voy a compartir pantalla.
Ok, muy bien. Entonces, como mencionábamos, vamos a comenzar primero con lo que es la clasificación de la materia, o sea, cómo nosotros podemos organizar a todas las sustancias o a todos los elementos o a todas las mezclas, pues digamos, en ciertos grupos. Lo primero que hay que saber o entender, pues es qué es la materia, ¿no? Entonces, la materia de manera sencilla, pues nos menciona que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Todo aquel objeto que ocupe un lugar en el universo, entonces se le considera materia. Por ejemplo, pues va desde lo más chico, lo más pequeño, que son las partículas subatómicas, o en este caso los átomos, como podemos ver aquí, o hasta lo más grande, que pueden ser galaxias o estrellas o agujeros negros, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, la materia nuevamente es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, por ende, todas las sustancias, todas las mezclas, todos los elementos químicos, pues se consideran como materia. Hasta nosotros mismos somos materia. Muy bien. Entonces, para entrar a la clasificación, pues en la naturaleza nosotros podemos encontrar dos clasificaciones si lo queremos ver así. Unas son las consideradas sustancias puras y las otras son las consideradas como mezclas, ¿ok? Entonces, dentro de las sustancias puras, pues nosotros vamos a encontrar otras dos subclasificaciones, que en este caso serían los elementos y los compuestos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un elemento y un compuesto? Bueno, aquí nos mencionan que los elementos son aquellos que no pueden descomponerse en otras más simples mediante métodos químicos ordinarios, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, aquí lo voy a escribir. Supongamos que pues yo tengo un elemento químico, vamos a poner el que ahorita me acuerdo, el hidrógeno, ¿sí? Hidrógeno, ¿vale? Entonces aquí el hidrógeno, pues es un elemento químico y aquí nos mencionan que son aquellos que no pueden descomponerse en otras más simples mediante métodos químicos ordinarios. O sea, algún método químico pues sería la electrólisis o por combustión, por oxidación. eh, mm, entonces, ahorita no me acuerdo de otro método químico, pero digamos que por cualquiera de esos métodos químicos que acabo de mencionar, pues el hidrógeno yo no lo voy a poder descomponer en algo más simple, ¿sí? O sea, no es como que el hidrógeno yo lo pueda separar, lo pueda descomponer y voy a obtener una sustancia mucho más sencilla, ¿sí? Porque realmente, pues el hidrógeno o el átomo de hidrógeno, pues es lo más simple o lo más sencillo que nosotros podemos encontrar en la naturaleza, ¿sí? Y por ende, cuando nosotros tenemos compuestos, pues nos dicen que son aquellos que están formados por dos o más elementos y pueden descomponerse en otras más simples mediante métodos químicos ordinarios, ¿sí? Por ejemplo, pues el caso más sencillo sería, pues sería el agua, ¿sí? El agua, pues es un compuesto porque como aquí nos dice la definición, son aquellos que están formados por dos o más elementos, ¿sí? Si se fijan aquí, pues yo tengo el hidrógeno y aquí también voy a tener al oxígeno, o sea, son dos elementos, ¿sí? Aquí muchas veces me han hecho como la cuestión de que, oiga, profe, pero ¿cómo yo voy a saber que es un compuesto si no siempre me están mostrando pues la ecuación química, ¿no? O la simbología química. Bueno, pues realmente el determinar o el saber cuándo se está hablando de un compuesto o cuando se está hablando de una sustancia, pues se refiere más al momento de que nosotros vayamos con la experiencia, eh, pues nosotros clasificando este tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque evidentemente, pues nosotros no vamos a conocer la simbología química, ¿sí? Pero, pues con la experiencia, pues nosotros vamos a poder clasificar de mayor o de mejor manera, pues ese tipo de sustancias, ¿no? Por ejemplo,
El agua, pues es un compuesto. Otro compuesto muy común pues sería el alcohol para desinfectar, por ejemplo, el agua oxigenada, ¿sí? Pero ¿por qué nos dicen que estos van a ser compuestos? O sea, ya sé que está organizado por dos o más elementos, pero también nos dice que puede separarse mediante químicos, mediante métodos químicos ordinarios. Bueno, pues si yo quisiera de aquí obtener sustancias más simples, pues sí puedo, ¿sí? ¿Vale? Cuando yo tengo el agua yo la puedo descomponer en hidrógeno y en oxígeno, ¿sí? Entonces, estos son sustancias mucho más simples. Pero ¿cómo es que yo puedo hacer eso? Pues mediante electricidad, ¿sí? Aquí justamente yo voy a aplicar electricidad, ¿sí? Entonces, cuando yo aplique este método químico, que es la electrólisis, justamente se llama así, electrólisis del agua, pues yo voy a poder separar ese compuesto en dos sustancias mucho más sencillas. Hay ocasiones donde lo pueda separar como elementos químicos y hay otras que las voy a separar como sustancias o como otros compuestos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, pues este es un compuesto y este es otro compuesto, ¿ok? Porque recuerden que nos dice el concepto de compuesto, pues de que va a estar formado por dos o más elementos. A lo mejor aquí no son elementos distintos, pero pues sí son dos átomos de un mismo elemento, ¿sí? Eso también podría ser un compuesto. Muchas veces a estos compuestos que son biatómicos, o sea que van a tener átomos del mismo elemento, pues se les considera o se les llaman como moléculas, ¿sí? Aquí también es algo eh, muy difícil de entender cuando se les explican a los alumnos porque cuando nosotros estamos hablando de moléculas, compuestos, elementos, mezclas, muchas veces el concepto de moléculas y compuestos a veces suele ser muy difícil de entender porque creen que las moléculas o los compuestos son dos cosas diferentes, pero al final no. Muchas veces, dependiendo de la bibliografía, pues hay personas o autores que mencionan las moléculas, por ejemplo, aquí una molécula de agua, ¿sí? Pero hay otras veces que mencionan que es el compuesto agua, ¿sí? Entonces, pues realmente molécula y compuesto, pues no tiene una gran diferencia. Yo al menos por la experiencia y por la información que he llegado a leer, cuando nosotros tenemos estos compuestos que son biatómicos o diatómicos, perdón, se le llaman moléculas, ¿sí? Pero si le quieren llamar compuestos, pues tampoco pasa nada. Otro ejemplo de este caso de los compuestos puede ser el agua oxigenada, ¿sí? A ver, vamos a escribir el agua oxigenada, ¿sí? Por ejemplo, aquí el agua oxigenada también se le conoce como peróxido de hidrógeno, ¿sí? O sea, químicamente se llama peróxido de hidrógeno, nada más que de manera comercial, pues es agua oxigenada. En este caso, la reacción química para yo poder obtener agua y oxígeno, estos dos están en gas, ¿sí? Estos son en estado gaseoso, pues es mediante la descomposición de la oxígena. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mediante un catalizador. Aquí me faltó, aquí me fui mal. Internet es cata- catalizador. ¿Sí? Muy bien. Un catalizador, pues es una sustancia que únicamente lo que va a hacer es acelerar la reacción. O sea, no va a reaccionar con los compuestos que yo tengo, simplemente va a acelerar la reacción química. ¿Sí? Un caso donde podemos ver esto es cuando ustedes echan agua oxigenada en la herida, ¿sí? En la raspada o demás, y que tienen sangre expuesta. Por ejemplo, aquí lo que ocurre, si a lo mejor han visto, pues es que se empiezan a formar ciertas burbujas, ¿sí? ¿Esto por qué ocurre? Bueno, aquí mencionábamos que para yo poder obtener vapor de agua y oxígeno,
pues necesito la presencia de un catalizador, porque sin la presencia de este catalizador, esta reacción sí se lleva a cabo, pero se lleva de manera muy lenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos el contacto del agua oxigenada con las heridas? Pues un catalizador biológico, que no se le llaman catalizadores, se llaman enzimas, en este caso, una enzima que nosotros tenemos en la sangre, pues se le llama catalasa, ¿sí? La catalasa es lo que va a hacer que esa reacción de la descomposición del agua oxigenada, pues se acelere, ¿sí? Bueno, entonces de esta manera nosotros podemos descomponer sustancias mediante métodos químicos, ¿sí? Ya mencioné, por ejemplo, la combustión, la electrólisis, cuando inducimos electricidad, la oxidación, por ejemplo, en este caso, utilizar catalizadores o enzimas biológicos, ¿sí? Y finalmente, la última clasificación son las mezclas, ¿sí? Y nos dicen que es la unión de dos o más sustancias puras sin que ocurra una reacción química entre ellas, ¿sí? Bueno, aquí realmente, pues esta definición está un poco, está correcta, pero más bien, mm, pues una mezcla estrictamente, si nos vamos a hablar estrictamente de una mezcla, es que, pues simplemente es la combinación de dos cosas. Puede ocurrir una reacción o no puede ocurrir una reacción, ¿sí? Pero al final, pues estamos mezclando dos cosas, ¿sí? A lo mejor no nos va a dar una sustancia nueva o puede que sí nos dé una sustancia nueva, pero al final estamos mezclando cosas, ¿sí? Pero aquí lo importante es que nos dicen que es la unión de dos o más sustancias puras. Un caso podría ser, digamos que la cantidad de mezclas pues son bastantes. El aire es una mezcla, ¿por qué? Porque en el aire, déjame poner aquí, va a cambiar. Que, por ejemplo, ¿qué ocurre en el aire? En el aire, pues yo voy a obtener oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, argón, neón, hidrógeno, ¿sí? Y así demás compuestos y elementos, ¿sí? Hay algunos que van a estar en presencia como compuestos y hay otros que van a estar en presencia como elementos, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Una mezcla, pues, es la unión de dos sustancias puras. Otro sería, no sé, algo más común podría ser la leche con el chocolate, ¿sí? La leche de chocolate es una mezcla porque vamos a tener chocolate y la leche y la mezcla y pues van a tener quizás ahí pues una bebida de chocolate, ¿no? Por ejemplo, otra mezcla puede ser una ensalada de frutas, ¿sí? Porque vamos a tener a lo mejor manzana, nueces, pues no sé, las frutas que ustedes quieran, la lechera, ¿no? Otra mezcla, pues seríamos nosotros mismos, ¿sí? Nosotros mismos somos una mezcla, tenemos pues cabello, tenemos agua, tenemos piel, tenemos ropa, ¿sí? Entonces realmente las mezclas es una cantidad inmensa, ¿sí? De cantidad de mezclas. Digo, realmente no. No podrías nombrarlas todas porque, por ejemplo, otra mezcla podría ser el acero, ¿sí? El acero pues tiene una composición de hierro, de cobre, ¿sí? El bronce también es una mezcla, ¿sí? Nada más aquí no hay que confundir el acero o el bronce con, por ejemplo, el hierro, ¿sí? El acero no es un metal individual como lo que es el hierro y el aluminio. El acero es una aleación, ¿sí? Lo que es el bronce y el acero es un tipo de mezclas que se llaman aleaciones, ¿sí? Que simplemente es una mezcla de metales. Y pues debidamente a esta mezcla pues va a tener propiedades un poquito más resistentes, ¿no? Por eso se utilizan mucho digamos, en estructuras que están expuestas al medio ambiente. Dentro de las mezclas, aquí no lo mencioné porque digamos que me iba a desviar un poquito, sí, pero lo vamos a quizás a revisar en otra sesión más adelante. Dentro de las mezclas también vamos a tener dos clasificaciones, ¿sí? Una clasificación, pues serían las mezclas, lo voy a poner acá, que aquí me va a estorbar esto.
Vamos a tener dos tipos de mezclas, ¿sí? Vamos a tener las homogéneas y las heterogéneas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? A lo mejor me voy a meter un poquito, pero no me voy a adentrar tanto. Simplemente las homogéneas son aquellas que van a poder verse sus composiciones y sus fases. Perdón, no se van a poder ver sus composiciones y sus fases a simple vista, ¿sí? Por ejemplo, el agua con azúcar. Cuando tú mezclas agua con azúcar, pues no vamos a ver a simple vista el azúcar porque ya va a estar mezclado, en este caso es como que desaparece, ¿no? Desaparece el azúcar, pero no es que desaparezca, sino simplemente forma enlaces con el agua de tal forma que, pues, desaparece, ¿no? Pero no es que desaparezca en sí. Entonces, las homogéneas son aquellas en donde sus fases o sus componentes no se ven a simple vista, ¿sí? Y las heterogéneas, pues son los contrarios, es en donde sus fases y sus componentes, pues sí se logran ver a simple vista. Un caso, pues sería la ensalada de frutas, ¿sí? Porque yo puedo observar a simple vista las fases, por ejemplo, en estado sólido, ¿sí? O en el estado líquido, que sería de la lechera. Puedo ver sus componentes, puedo ver las frutas, puedo ver quizás el azúcar, puedo ver, no sé, la lechera, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre las mezclas. Nada más que aquí, pues dentro de las homogéneas y de las heterogéneas, entramos a otras clasificaciones, ¿sí? Entonces por eso no me quiero adentrar mucho aquí, simplemente que las mezclas las vamos a dividir o a clasificar también en dos tipos, ¿sí? Ya en otras sesiones vamos a ver las clasificaciones más a profundidad de las mezclas homogéneas y heterogéneas y también a su vez, pues los métodos de separación para cada una de ellas. Entonces, aquí, pues lo que vamos a realizar, o lo que vamos a revisar, pues es justamente cómo comenzar a clasificar, pues estas sustancias. Pues yo les mencionaba que no hay una guía, no hay instrucciones, no hay una manera en la cual nosotros podamos determinar si un compuesto, pues es un compuesto, un elemento es un elemento, una mezcla es una mezcla, ¿no? Muchas veces pues es conforme a la experiencia y conforme nosotros nos vayamos practicando, ¿no? Por ejemplo, digamos que de los tres, identificar elementos compuestos y mezclas, pues muchas veces es más complejo o se les hace mucho más complejo el poder identificar compuestos, ¿sí? Porque, por ejemplo, pues si no estás muy adentrado en cuestión a los compuestos, o sea, a saber qué sus elementos tiene un compuesto, pues evidentemente es difícil, ¿no? Por ejemplo, para los estudiantes que a lo mejor pues, no tienen un conocimiento muy amplio de las simbologías químicas, pues por eso se les hace de repente muy difícil el poder identificar compuestos o identificar elementos o mezclas. Por eso es muy importante que pues aprendamos a identificarlo con sustancias que tenemos en casa, ¿sí? Conforme nosotros tengamos ese conocimiento con objetos o con sustancias que comúnmente consumimos, pues es mucho más fácil posteriormente identificar, pues, en cuestiones de compuestos realmente que ya no es que tenga que ver más con química, sino más bien con sustancias químicas que pues ya te pongan, por ejemplo, no sé, que te pongan este compuesto, ¿no? Que tú digas, ah, yo ya sé que es un compuesto porque tiene dos elementos, ¿sí? Entonces, ese es el chiste de todo esto. Entonces, vamos a comenzar con ese sencillo ejercicio a clasificarlas, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo tengo aquí, pues a lo mejor pueden decir, ah, pues parece jabón, parece azúcar, parece sal, pero bueno, yo les voy a indicar que es sal, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí, pues es sal. ¿Sí? ¿La sal es un elemento? Pues no, no es un elemento porque los únicos elementos químicos que nosotros conocemos
O sea, son todos los que estamos en la tabla periódica, ¿sí? El hidrógeno, el helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y demás, ¿sí? Entonces, la sal no puede ser un elemento porque no es como que, tiene hidrógeno, tiene sodio, tiene cloro, tiene magnesio, no, ¿sí? Entonces, no es una sustancia, digamos, individual, ¿ok? Nos vamos al siguiente. Me voy a brincar a mezclas. ¿Es una mezcla? Pues podría ser, dependiendo. Si es por ejemplo, los que mencionan sal yodada, pues muy probablemente ahí pues ya tenga otros, digamos, otras sustancias, ¿sí? Por ejemplo, la sal que nosotros consumimos en la mesa, ¿sí? Que es justamente esa sal que estoy señalando ahí, pues no es una sal pura, ¿sí? No es sal al 100%, porque pues va a tener conservadores, va a tener quizás sodio, va a tener quizás, por ejemplo, esto que mencionábamos, la sal yodada, ¿sí? O sea, ya va a tener otras sustancias que pues no le van a dar esa, digamos, esa sal que es 100% pura, ¿no? Entonces, si nos vamos estrictamente a lo que es la sal, ¿sí? Pues esto es lo que nosotros conocemos como la sal, ¿sí? La sal de mesa. Aquí es muy importante entender que la sal, nosotros lo hemos adoptado como si únicamente eso fuera sal, pero no. Las sales son un tipo de compuestos que va a estar constituido por un metal y por un no metal, ¿sí? Nada más que aquí, pues nosotros por nuestra vida cotidiana pues, le llamamos sal, ¿no? Pero pues hay muchas sales, ¿sí? Entonces aquí, si nos vamos estrictamente, pues la sal sería cloruro de sodio. Como tiene dos elementos y se están combinando, pues entonces este va a ser un compuesto, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, el jugo. Un jugo de naranja, pues nuevamente también si son jugos de este estilo, pues eh, no es un elemento químico, ¿sí? No es como que yo tenga, pues ahí tengo únicamente sodio, o tengo únicamente hierro, no, entonces no es un elemento. Luego, posteriormente, por ejemplo, una mezcla, pues podría ser también, porque si es un jugo, digamos, de un centro comercial, pues muy probablemente va a tener azúcares, va a tener sodio, va a tener conservadores eh, y demás, ¿no? Va a tener bastantes sustancias. Entonces, podría ser una mezcla, ¿sí? Un compuesto, pues podría ser sí y no. ¿Por qué? Porque si son, por ejemplo, naranjas o es un jugo de naranja natural, pues muy probablemente ustedes pueden decir, pues es un compuesto, ¿no? Pero no, porque la naranja, pues muy probablemente pues va a tener sacarosa, que en este caso la sacarosa, pues es el azúcar. Perdón, la glucosa. No, sí, glucosa, sí. No, sacarosa, perdón. Sí, la sacarosa sería el azúcar. Por ejemplo, pero no solamente tiene azúcar, también tiene ácido cítrico, sí, porque pues eso es lo que le da pues ese sabor pues sí, de ácido, ¿no? Inclusive lo logras a resentir en tus papilas gustativas, entonces no puede ser tampoco un compuesto al 100%. Entonces esto es lo que nosotros conocemos como una mezcla, ¿sí? Está horrible esa letra. Es una mezcla. Por ejemplo, aquí vámonos con los lingotes de oro, ¿sí? Entonces, ¿es un elemento? Posiblemente porque es oro, ¿sí? Entonces puede ser un elemento químico porque es oro. Eh, ¿Es un compuesto? Pues no, porque no está formado por dos o más elementos, ¿sí? Una mezcla, aquí es donde viene, digamos, la disputa, porque puede ser elemento o puede ser una mezcla, dependiendo, no sé, si es oro que proviene de minerales, o sea, que proviene de la mina, ¿sí? Que es justamente cuando escuchamos que de los quilates, pues es justamente ahí en donde ya no sería un elemento, ¿sí? Porque si ya está
mezclado ahí, o sea, que tiene otro elemento químico, otra sustancia que ya no lo está haciendo 100% puro, pues entonces ya lo tendríamos que clasificar como una mezcla. Pero bueno, vamos a hacer el caso ideal que es oro puro. Entonces, al ser un elemento, el oro, pues lo clasificamos como elemento, ¿sí? Aquí el agua, pues sabemos que es H2O, ¿sí? Entonces, esta, pues es la simbología química, pues más conocida que tenemos aquí en el universo, ¿no? Entonces, aquí, como podemos observar que es la combinación de dos elementos, pues entonces esto es un compuesto, ¿ok? Ahora vámonos con este de aquí. Aquí nuevamente es un elemento, posiblemente puede ser hierro, ¿sí? ¿Es un compuesto? Pues tampoco, ¿sí? Porque no está combinado, o no está ligado químicamente con otra cosa. ¿Es una mezcla? Pues tampoco. Bueno, podría ser sí y no, igual como en el caso del oro. Si no es 100% puro, pues entonces sí es una mezcla, ¿sí? Pero lo vamos a contemplar que es 100%, entonces esto es un elemento. ¿Sí? Y por último, aquí tenemos una ensalada de verduras, supongamos, ¿no? Entonces, es una mezcla sí, porque yo puedo ver todos sus componentes, en este caso sería una mezcla heterogénea, porque puedo ver el jitomate, puedo ver la cebolla, la lechuga, ¿sí? Entonces, en este caso es una mezcla, ¿sí? Muy bien, entonces con esto pues nosotros hemos clasificado, o pues espero que se haya quedado en claro cómo nosotros podemos clasificar a la materia y cuál es la diferencia entre un elemento, un compuesto y pues una mezcla. Lo siguiente que vamos a revisar son las propiedades de la materia, ¿sí? En este caso, pues tenemos que definir lo que es la palabra propiedad. Aquí nos indica que es una característica que permite identificar, describir o distinguir una sustancia o un tipo de materia de otra, ¿sí? Por ejemplo, la roca, pues no va a ser lo mismo que el granito. A pesar de que son dos tipos quizás de roca o de piedra, como le quieren llamar, pues no van a tener propiedades similares porque muy probablemente una piedra o una roca, pues su textura pues va a ser diferente, su masa va a ser diferente, su dureza va a ser diferente, su color va a ser diferente, su densidad va a ser diferente, ¿sí? Entonces todas esas que acabo de mencionar son propiedades de la materia, ¿sí? Que nos permiten identificar una de otra. Por ejemplo, imaginemos que tenemos alcohol y agua. Los dos son sustancias incoloras, ¿sí? Que no tienen color, son transparentes. Entonces, ¿tú con qué propiedad? En este caso no puedes utilizar el color porque no lo puedes, los dos son transparentes. Pero ¿qué otra propiedad podrías utilizar para identificar cuál es cuál? Pues muy probablemente puede ser el olor, ¿sí? El olor, pues, sería un indicador, pues, o una propiedad de decir, ah, pues este huele a alcohol, entonces este es alcohol. Otra propiedad, pues, puede ser la densidad. La densidad del agua no es la misma densidad que la del alcohol. Otra cosa podría ser, pues, si tienes una diferencia de volumen, podría ser el volumen, ¿sí? Pero el volumen no te puede servir tanto, ¿sí? Porque, pues, uno puede pesar más y el otro puede pesar menos, pero eso no te da una indicación de cuál es cuál, ¿no? Entonces, si se fijan, hay propiedades que son muy generales, o sea, que todos van a tener, por ejemplo, la masa. Si tú pesas alcohol y agua, pues muy probablemente uno te va a salir diferente que otro, ¿sí? Pero eso no te va a decir, ah, pues si pesa más es agua, o si pesa menos, o tiene una masa menor, pues es el alcohol o el agua, ¿no? Y en caso contrario, por ejemplo, la densidad o por ejemplo el olor, pues son características específicas de las sustancias, ¿sí? Porque te permiten identificar de cuál es cuál, ¿sí? Entonces, eso es justamente lo que vamos a mencionar. Propiedades generales, pues son propiedades que toda la materia posee, sin importar su tipo o composición, ¿sí? Por ejemplo, la longitud, el área, la masa, el volumen, la temperatura, la presión, por ejemplo, el color,
a veces puede ser el color, ¿sí? Por ejemplo, pusimos el caso del alcohol con el agua, pues en este caso el color no son propiedades generales. Y propiedades específicas, digo aquí, pues bueno, ahorita les mencionaba, propiedades específicas son propiedades que permiten diferenciar una sustancia de otra, ya que dependen de su naturaleza o de su composición. Entonces, por ejemplo, la inflamabilidad, pues no es la misma forma en la que se enciende un cerillo o la gasolina a comparación del papel, o sea, no van a prender al mismo tiempo ni a la misma rapidez, ¿sí? Por ejemplo, no se va a encender un pedazo de hierro de la misma manera que la gasolina o que el alcohol, ¿sí? Es una propiedad específica. El color, yo les mencionaba, puede ser a veces sí, a veces no, dependiendo de la sustancia. La corrosividad también, no es la misma corrosión de un ácido clorhídrico a la misma corrosión o corrosividad del ácido acético, que en este caso vendría siendo el vinagre. El punto de fusión no es el mismo punto de fusión del agua que el punto de fusión del alcohol. La densidad no es la misma densidad del alcohol que la del agua. Punto de ebullición no es el mismo punto, no es la misma punto de ebullición del agua que del alcohol, ¿sí? Entonces, estas propiedades nos permiten identificar precisamente de qué tipo de materia estoy hablando. Luego tenemos otras propiedades que son propiedades organolépticas, ¿sí? Las propiedades organolépticas son aquellas características de una sustancia material que pueden percibirse o evaluarse mediante los sentidos humanos, ¿sí? Entonces, aquí, justamente como mencioné, son propiedades que yo puedo identificar, ya sea con el gusto, con el olor, con la vista, con el oído, con el tacto. Por ejemplo, el color yo lo puedo identificar con la vista, el punto de fusión también lo puedo identificar con la vista, la corrosividad, pues quizás con las manos, ¿sí? La inflamabilidad también lo puedo ver con la vista. Aquí en este caso la densidad ahí me faltó borrarla, pero bueno, la densidad pues, no es una propiedad organoléptica. Por ejemplo, el olor es una propiedad organoléptica, ¿sí? Por ejemplo, el sonido también en sustancias no viaja de la misma manera el sonido, el alcohol que en el agua, ¿sí? Por la organización de sus moléculas. Entonces el sonido también aquí nos serviría. Propiedades físicas son aquellas características de la materia que pueden observarse o medirse sin alterar su composición química. Por ejemplo, pues el tamaño, color, la masa, la temperatura, la densidad o el punto de fusión. Por ejemplo, eh, si yo altero el tamaño, o sea, si por ejemplo si se fijan, tengo ese ejemplo de las tres bonitas, ¿sí? Si se fijan, los tres muñequitos tienen tamaños diferentes. Puedo medir su tamaño con la longitud, pero si yo cambio el tamaño, no es que va a cambiar su composición química del material. O sea, no es porque si la más grande sea cerámica y la más pequeña pues va a ser este barro, ¿no? O sea, no, eso no cambia, ¿sí? Entonces su composición química se mantiene independientemente si cambiamos su propiedad física, ¿no? Por ejemplo, la masa. Si yo, por ejemplo, tengo una barra de hierro de 2 metros y la corto a la mitad, pues ahora voy a tener 1 metro. Y si la peso, pues muy probablemente la barra de 2 metros va a pesar más que una barra de 1 metro. Pero eso no significa que porque la haya cortado a la mitad y haya cambiado su masa, pues va a cambiar la composición, o sea, no va a dejar de ser hierro, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo agua y la caliento, pues no es como que si la caliento va a dejar de ser agua, ¿sí? Entonces, justamente eso es a lo que se refiere. Luego tenemos propiedades químicas. Aquí me faltó una S. ¿No? Son aquellas características de la materia que pueden observarse o medirse y pueden alterar su composición química, ¿sí? Entonces, aquí es lo contrario. También puedo medir y observar estas propiedades, pero aquí sí va a haber una alteración química. O sea, sí va a cambiar su estructura molecular. Por ejemplo, la inflamabilidad, ¿sí? Cuando yo encienda, por ejemplo, la gasolina, pues la gasolina ya no va a ser la misma cuando estaba en estado líquido
a cuando ya le esté quemando, sí, porque ya está ocurriendo una reacción, ya está ocurriendo una reacción química, una reacción de combustión, ¿sí? Ya estoy alterando su composición química del etanol, ¿sí? La oxidación también, por ejemplo, el hierro, cuando nosotros tenemos el hierro normal y lo exponemos al medio ambiente, pues su estructura química ya no va a ser la misma, ¿sí? Inclusive va a perder, por ejemplo, si una de sus propiedades es la dureza del hierro, cuando se oxida, pues va a perder esa, esa propiedad de dureza, ¿no? La corrosividad igual, ¿sí? Muy probablemente el hierro pues, sea duro o tenga dureza, pero cuando entre en contacto con un ácido, pues muy probablemente va a empezar a romper, ¿sí? O va a hacer un agujero en el hierro y pues ya no va a tener la misma propiedad, ¿sí? El pH o en este caso la acidez o la basicidad, pues también es una propiedad química. Propiedades intensivas, aquí es lo importante de todas las anteriores que ya hemos mencionado, o de todas las propiedades que existen, las vamos a clasificar en dos, en intensivas y en extensivas. Entonces, las propiedades intensivas son aquellas propiedades que no dependen de la cantidad de la materia, ¿sí? Por ejemplo, la densidad. Si yo tengo 10 litros de agua, ¿sí? Contra un litro de agua, ¿sí? Su densidad va a ser la misma, ¿sí? Porque aquí hay que recordar que la fórmula de la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, si en este caso el volumen aumenta, pues la masa también va a aumentar proporcionalmente, ¿sí? Entonces, aquí el valor de esta masa sobre ese volumen, me va a dar un valor de una densidad, ¿sí? Y si yo tengo un litro, pues la masa se va a adecuar a la cantidad de volumen que yo tenga, ¿sí? Y si yo hago esa relación, también me va a dar la misma densidad. Esa práctica es una práctica muy interesante justamente para explicar justo esta parte de cómo es que la densidad o ciertas propiedades se mantienen independientemente de la cantidad de materia que yo tenga, ¿sí? El punto de fusión, por ejemplo, si yo tengo un gramo de hielo contra 10 kilos de hielo, no es que los gramos de hielo contra los kilos de hielo, pues este se va a derretir en diferentes temperaturas, ¿no? O sea, los dos se van a empezar a derretir a 0 grados centígrados, independientemente de que si uno tiene 10 kilos o si otro tiene 1 gramo, ¿vale? Entonces, esas son propiedades intensivas. Por ejemplo, el punto de ebullición también, si yo tengo 1 litro de agua con 10 litros de agua, pues los dos van a ebullir o van a hervir a 100 grados centígrados, independientemente de su volumen o de la masa. Luego tenemos las propiedades extensivas, que son aquellas propiedades que sí dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la longitud. Si yo tengo 1 metro y lo divido a la mitad, pues ahora tengo 5 metros. ¿Sí? ¿Por qué se dice que depende de la materia? Pues la cantidad de materia no es la misma en 1 metro que en la mitad de 1 metro. ¿Sí? Y por ejemplo, el área, pues también. Si yo tengo un pedazo rectangular de hierro, que sea de 2 metros cuadrados y lo divido a la mitad, o sea, 1 metro cuadrado, pues no significa, o más bien lo que significa, perdón, es que en los 2 metros cuadrados voy a tener mucho más masa que justamente en 1 metro cuadrado. Pues la masa, evidentemente, sí. No es lo mismo tener 10 kilos a 1 kilo, sí. La cantidad de materia es diferente. El volumen también, no es lo mismo tener 10 mililitros a tener 10 litros, sí. La inercia, no es lo mismo mover un garrafón a mover una botella de 600 mililitros, sí. Pues se fijan, estas sí dependen de la cantidad de materia. Muy bien. Entonces aquí pues hemos terminado realmente lo que es la teoría. Vamos a realizar un poquito de ejercicios. Entonces déjenme dejar de compartir. Y justo estoy buscando los ejercicios.
Permítanme. Mm, Aquí está. A ver, déjenme cortarlo. Y a ver, no me carga el pizarrón. Aquí está. Y bien, a ver, ¿qué me proyecta? Mm, Ok, espero que ya se esté observando, ya se esté viendo. Entonces aquí no se ve muy bien la imagen, pero pues yo les voy a ir haciendo las preguntas, ¿no? Entonces el primer es, aquí la primera pregunta en horizontal, que sería el número 3, que sería justamente este de aquí. Este sería el 3, ¿sí? Este. El 3 nos dice, son aquellas que tienen todas las materias. O sea, son propiedades que tienen todas las materias, ¿sí? O sea, son características que toda la materia va a tener, ¿sí? Y si recordamos, pues esas se conocen como generales, ¿sí? Ahora vamos a hacer la horizontal número 5. En este caso, la 5 se encuentra justamente aquí. La 5 nos dice, son aquellas que pueden ser medibles y observables, pero no alteran la composición química de la materia, ¿sí? Entonces, acuérdense que si no altera la composición química, van a ser propiedades físicas, ¿sí? En este caso, vamos con la sexta. La sexta justamente se encuentra aquí y nos dice, son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Entonces, si dependen de la cantidad de materia, van a ser extensivas, ¿sí? Muy bien. Y vamos a tener esta última, que es la 7, que nos dice que son aquellas que pueden ser medibles y observables y sí alteran la composición química de la materia, ¿sí? Entonces, si sí altera la composición química de la materia, entonces en este caso van a ser químicas, ¿ok? Entonces, aquí hay que recordar esos dos conceptos. Si son físicas, entonces no altera la composición, su composición. Y si sí altera, pues son entonces propiedades químicas. Luego vámonos con con las verticales. En este caso sería la 1. Déjenme ver dónde está. Ok. Entonces la 1 es justamente esta de aquí. Y nos dice, son aquellas que permiten distinguir una materia de otra. Bueno, entonces si nos permite distinguir, pues justamente como su nombre lo dice, van a ser
Pues específica. ¿Sí? Ahora vamos con la segunda, ¿sí? Que es justamente esta de aquí. Nos dice, son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Entonces, si no dependen de la cantidad de materia, van a ser intensivas. Y por último, el número 4, el que tenemos aquí, son aquellas que son percibidas por los sentidos humanos, pues entonces estas van a ser las organolépticas. ¿Ok? Muy bien. Entonces hasta aquí, pues esta es la actividad que va relacionada o enfocada pues a digamos, a las propiedades. ¿Sí? Vamos a hacer uno de la clasificación de la materia. Aquí justamente lo tengo. Nada más recortarlo. Ahí está. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es simplemente indicar si es una sustancia o, bueno, más bien, tenemos la sustancia o mezcla y hay que indicar si es un elemento, compuesto o mezcla y el estado de agregación, o sea, si está en estado sólido, líquido, gaseoso. Entonces, el refresco, pues es similar a lo del jugo que revisamos, entonces en este caso, pues va a ser una mezcla, ¿sí? Recordemos que es una mezcla porque pues va a tener a lo mejor, pues va a tener el gas, va a tener, por ejemplo, eh, edulcorantes, pues va a tener azúcar, ¿sí? El estado de degradación, pues en este caso va a ser líquido, ¿sí? Ahora, el aluminio así por solito, como lo menciona, pues entonces va a ser un elemento, ¿sí? Y el aluminio en qué estado de agregación se encuentra, pues va a ser sólido, ¿sí? El aluminio lo podemos ver, por ejemplo, en este caso cuando nos enrollan los sándwiches o las comidas, ¿no? Justamente ese es aluminio, o por ejemplo en las ventanas, justamente ya actualmente se utiliza mucho el aluminio porque pues tiene cierta resistencia pues al medio ambiente, ¿sí? El agua, pues en este caso el agua ya lo revisamos, es un compuesto, es un compuesto, ¿sí? Estado de agregación del agua, pues en este caso, pues no nos indican si es sólido, si es un hielo, es líquido o es vapor, pero pues vamos a contemplar lo que es líquido, ¿sí? Líquido. Muy bien. Ahora, el oxígeno, nuevamente, como nada más dice oxígeno, pues vamos a contemplar que es oxígeno puro, ¿sí? Porque si fuera oxígeno gaseoso, pues ahí ya cambia la cosa, ¿sí? Porque una cosa es oxígeno y otra cosa es oxígeno gaseoso, ¿sí? Este es un elemento y este ya es un compuesto, ¿sí? Porque ya tengo dos moléculas o dos átomos. Entonces, el oxígeno solito, pues sería un elemento, ¿sí? ¿En qué estado de agregación se encuentra? Pues este se encuentra en estado gaseoso, ¿sí? Huevo en aceite. Entonces, en este caso, pues tenemos el huevo y es el aceite. Entonces, en este caso, pues el aceite por sí mismo es un compuesto y el huevo sería otro compuesto. Entonces, sería una mezcla, ¿sí? ¿En qué estado de agregación se encuentra? Pues los dos vamos a poner los que son líquido, ¿sí? El vinagre, el vinagre por sí solo, sin mezclarse con otra cosa, pues es un compuesto, sí, porque si no mal recuerdo, no, ¿para qué les miento? No me acuerdo de su fórmula química, pero pues es un compuesto, sí, porque tiene carbono, oxígeno e hidrógeno. Entonces en este caso es un compuesto, sí. ¿Y en qué estado de degradación se encuentra? Pues en este caso va a ser líquido. La plata por sí sola
Pues en este caso es un elemento químico, ¿sí? Es un elemento. Si, por ejemplo, por ejemplo, la plata que utilizamos en las joyerías, pues esa plata también no es 100% pura. Entonces, si mencionamos que es plata de la tabla periódica, o sea, plata pura, pues en este caso es un elemento. ¿Y en qué estado de agregación se encuentra? Pues va a ser sólido. El gel antibacterial no es un elemento químico, tampoco es un compuesto, sería una mezcla, porque pues va a tener glicerina, va a tener alcohol y va a tener otros compuestos químicos, ¿sí? Entonces esto es una mezcla, ¿sí? En este caso, ¿en qué estado de agregación se encuentra? Pues lo vamos a poner así, gel, ¿sí? No es un estado de agregación, pero pues tampoco no es 100% líquido, pero pues tampoco es 100% sólido, ¿ok? El gas butano, pues en este caso es el gas que nosotros tenemos en nuestra casa. Entonces, el gas butano es un compuesto, ¿sí? En este caso, como bien menciona, el compuesto es un gas. Entonces, en este caso, el estado gaseoso es gas, ¿sí? De esta manera, pues nosotros podemos clasificar la materia, ¿sí? Ustedes pueden buscar más ejercicios o o preguntarles a sus papás, a sus amigos que les den sustancias o mezclas o lo que quieran, y ustedes intentar hacer la clasificación de, pues, esa materia, ¿vale? Entonces, espero que les haya servido, espero que les haya gustado. El día de mañana vamos a revisar lo que son diagramas de Lewis y enlaces químicos para poder, pues, entender cómo es que se generan los enlaces químicos o por qué se generan los compuestos que conocemos en la naturaleza, ¿ok? Entonces ya nada más para ir cerrando, les pongo la ventanilla de cierre. De igual forma, si tienen dudas sobre este tema, no duden en llamar a mi profe en línea al número de 473-735-1001, ¿vale? Y ahí podemos tener o hacer mucho más ejercicios, en este caso de la clasificación de la materia o de las propiedades físicas o propiedades de la materia. Les comparto el video. Gracias por conectarte. Sigue dándole con todo. Mi profe en línea te espera en la próxima asesoría. Es extraordinario, ya es tuyo. Nos vemos pronto. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la Gente. Muy bien, entonces nuevamente les agradezco por sintonizar en la sesión del día de hoy. Nos vemos en la sesión del día de mañana y pues espero que se encuentren muy bien. Me despido, nuevamente me presento, soy el maestro Saúl Sánchez y pues espero que pues hayan aprendido algo en el aula virtual de mi profe. Nos vemos en un siguiente video.